Una ola de ataques rusos con misiles y drones golpearon en la madrugada varias ciudades de Ucrania, dejando al menos 25 muertos en momentos en que Kiev anuncia que los preparativos para su contraofensiva llegan a su fin. Bienvenidos a esta nueva edición de DW Noticias. Soy Ana Plasencia en Berlín. Rusia reanuda los bombardeos a gran escala en Ucrania y provoca al menos 25 muertos, entre ellos 3 niños. Uno de los cohetes impactó en un edificio residencial de 9 plantas en la ciudad de Umán, en el centro del país. Se suman las voces que piden un corredor humanitario para los cientos de migrantes indocumentados que se agolpan desde hace semanas en la frontera norte para salir de Chile hacia Perú. Los migrantes, en su mayoría haitianos y venezolanos, dejaron Chile en las últimas semanas tras el endurecimiento de los controles migratorios. Perú les impide el paso alegando falta de documentación. Y en Argentina, ya meses de las elecciones, algunos candidatos proponen oficializar lo que de facto es ya una realidad: convertir el dólar en la moneda oficial del país. Pero ¿es esa la solución para la economía argentina o supone más riesgos para un país con graves problemas de inflación? Más en economía. Rusia demuestra que todavía tiene misiles de largo alcance para aterrorizar a la población ucraniana. Pasadas las 4 de la mañana de este viernes, más de 20 civiles fueron disparados por bombarderos rusos. Uno de los cohetes impactó en un edificio residencial en Umán, en el centro del país, provocando la muerte de al menos 25 personas, entre ellos 2 niños. Además, una madre y su hijo murieron en un ataque aéreo en Dnipro. Todavía están en estado de shock después de que los misiles rusos destruyeran sus casas de madrugada. Al principio todos los cristales salieron volando, todo salió volando. Hasta la lámpara de araña se cayó. Todo estaba cubierto de cristales y luego hubo una explosión y los coches empezaron a estallar. Salimos corriendo y entonces empezó a llegar todo el mundo. Oímos el ruido de un avión que despegaba. 10 minutos después hubo una explosión. Luego hubo una segunda explosión y los cristales volaron hacia nosotros. Me tapé rápidamente con una manta y pregunté a mi marido si estaba vivo o no. A través de la ventana pudimos ver que todo estaba en llamas. Es difícil encontrar palabras para describirlo. Después recogimos algunas cosas y salimos. Los servicios de emergencia consiguieron rescatar a varias personas de entre los escombros. El ataque dejó 15 muertos al menos, entre ellos 2 niños y también muchos heridos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque de noche de terror y condenó que se dirigiera contra civiles. Según el ejército ucraniano, Rusia lanzó 23 misiles contra las ciudades de Umán y Dnipro, en donde murieron una mujer y su hijo, y también contra la región de Kiev, en donde fue alcanzado un edificio. Ucrania asegura haber interceptado la mayoría de los misiles. También habrían sido derribados 2 drones rusos. Los ataques fueron los últimos de una serie lanzada en los últimos días. Mientras, las fuerzas ucranianas siguen ultimando los preparativos para lanzar una contraofensiva. Y de esa contraofensiva queremos hablar ahora. La guerra en Ucrania ha tenido un importante impacto también en la numerosa comunidad rusoparlante residente en Alemania. Son unos 3,5 millones de personas, muchas de ellas procedentes de Rusia y Ucrania o con lazos con ambos países. Según una encuesta encargada por Deutsche Welle al Instituto Demoscópico DIMAP, un 39% de los rusoparlantes que viven en Alemania responsabilizan a Rusia del conflicto, mientras un 15% culpa a Kiev y un 27% a los 2 países por igual. Además, la imagen de Vladimir Putin se ha visto deteriorada desde que empezara la guerra. Solo un 14% de los encuestados tiene una opinión muy positiva o positiva del presidente ruso, frente a un 22% con una opinión negativa y un 43% con una opinión muy negativa. Nuestro analista político, Emily Vinagre, nos acerca a otros aspectos de esa encuesta.
Más allá de la opinión sobre Putin o el reparto de culpas entre Rusia y Ucrania por la guerra, la encuesta deja otros matices sumamente interesantes, y es que si bien la cuestión de quién tiene la mayor parte de responsabilidad en el conflicto divide a los encuestados, en cambio las posiciones son mucho más unánimes respecto a la preocupación que la guerra está generando en la comunidad rusoparlante en Alemania, tanto si procede de Rusia como de la propia Ucrania. Casi un 80% se declara preocupado o muy preocupado por las consecuencias del conflicto, y no es para menos teniendo en cuenta que 1 de cada 5 encuestados declara tener a familiares o conocidos que están combatiendo en Ucrania. Una razón de más para que la mitad de ellos se muestre dispuesto a manifestarse a favor de un final inmediato de la guerra. Eso sí, la mayoría de la comunidad rusoparlante residente aquí en Alemania está convencida de que las hostilidades no van a cesar, al menos en el corto plazo. Y en la economía con Rosa seguimos hablando de Rusia. Así es, Ana. El presidente Vladimir Putin ha afirmado que Rusia necesita actuar con rapidez para contrarrestar lo que calificó de agresión económica de Occidente, y añadió que Moscú ampliaría sus lazos con países de Asia, África y América Latina. Lo cierto es que la economía rusa ha enfrentado este año múltiples retos por las sanciones de Occidente, entre ellos la debilidad del rublo y la disminución de los ingresos energéticos, pese a que las exportaciones rusas de petróleo alcanzaron su nivel más alto desde abril de 2020. Ya ha pasado más de un año desde que Rusia invadió a Ucrania y las sanciones de Occidente a las importaciones de crudo siguen en vigor. Pero el último informe de la Agencia Internacional de la Energía constata que las exportaciones rusas de crudo han alcanzado su nivel más alto desde abril de 2020. En marzo, Moscú facturó unos 12.700 millones de dólares. Parece mucho, pero en el contexto mundial no lo es. Los ingresos por la venta de crudo de Rusia han bajado un 43% en comparación con 2022. Vende la energía a precios muy bajos, lo que reduce sus beneficios reales. A pesar de que Rusia vende más a China e India, esto no genera beneficio. No se puede compensar en volumen. Tienen pérdidas porque son un productor de petróleo muy ineficiente y además les cuesta otro mes en tiempo de transporte para venderlo a China y la India. No es viable para Moscú, pero es un buen resultado ante las sanciones impuestas. Rusia depende de su sector energético para financiar el 50% de su PIB. Por ello, el desplome de los ingresos energéticos, junto a la venta de las empresas occidentales en Rusia y el aumento de los gastos militares, han tenido un importante impacto en el rublo. Algo de lo que el presidente ruso Vladimir Putin es muy consciente. Ante las agresiones de las economías occidentales, el Parlamento, el gobierno, todas las autoridades regionales y locales deben actuar con determinación y de forma rápida como un equipo. En mi mensaje ante la Asamblea Federal he subrayado que nuestra misión no es adaptarnos, no es esperar que pasen los tiempos difíciles, retos o presión externa. El rublo está a la baja, ha perdido frente al dólar un 20% desde noviembre. A principios de este mes alcanzó el valor más bajo desde poco después de comenzar la invasión. Un antiguo funcionario del Banco Central de Rusia comentó al Wall Street Journal que el país está entrando en una recesión a largo plazo, pero es difícil saber qué va a ocurrir. Actualmente India mantiene negociaciones con Rusia sobre un posible acuerdo de libre comercio que permitiría a Rusia importar más de 500 productos, entre ellos autos, aviones y trenes, para poder mantener sus esfuerzos bélicos y llenar sus arcas. Y hablamos de Argentina, que se acerca a los comicios presidenciales de octubre, y la pregunta es ¿quién tiene la mejor receta para la recuperación de la maltrecha economía del país? Javier Milei, candidato y economista liberal, promete romper el statu quo y ha ganado terreno en las encuestas. Milei propone dolarizar la economía. La galopante inflación se ha cebado con el presidente Alberto Fernández, cuyo índice de aprobación se sitúa ligeramente por encima del 20%. La altísima inflación, superior al 100%, está acabando con el dinero y los ahorros de muchos argentinos. Casi el 40% de la población vive en la pobreza. Ante la enorme devaluación de la moneda nacional, el peso, muchos comerciantes prefieren vender sus mercancías en dólares. Pensé poner precios en dólares, ¿para qué? Para vender en pesos, pero al valor del dólar del día.
porque no sé cómo ya manejar. Las chicas están haciendo cartelitos todos los días. Es una locura, realmente es una locura. También el gobierno tiene problemas de dinero. El presidente Alberto Fernández ha intentado en vano reducir la deuda nacional. Además, la extrema sequía que afecta el sector agrícola ha generado un desplome de las exportaciones, por lo que faltan sustanciales ingresos en dólares para pagar la deuda. Y luego está el préstamo del FMI. Soy el gran problema que tiene hoy la sociedad argentina, la política, el Estado, los empresarios, los trabajadores, los intelectuales, los artistas, y que es la inflación. Digo y sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional es inflacionario. Entre tanto, la agencia Fitch rebajó la calificación de la deuda argentina en moneda extranjera al nivel más bajo por encima del impago, que considera inminente. Y en Argentina se debate sobre la dolarización de la economía para controlar la inflación. Vamos a ver qué significa esto y qué repercusiones podría tener para el país. Hablamos con la economista Michelle Lavé, que nos acompaña desde Santiago de Chile. Hola Michelle, muchos saludos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches. Michelle, algunos analistas dicen que dolarizar la economía es una fantasía inviable en Argentina. ¿Cuál es tu opinión? Mira, la verdad es que dolarizar la economía es posible, pero es muy costoso, tiene costos gigantescos para la sociedad y por lo tanto la decisión respecto de si se dolariza o no se dolariza es una decisión profunda porque involucra no solo cambiar la moneda y la soberanía que ello genera, involucra quedarse sin una herramienta de política monetaria. Recordemos que nosotros, los países, pueden reaccionar ante crisis con política monetaria y fiscal. Aquí solo podrían hacerlo con política fiscal. Y además tiene un problema serio porque obliga a los gobiernos, ¿no es cierto?, a tomar la política monetaria del país del frente, del país del cual toman la moneda. Y eso hace, ¿no es cierto?, que el país sea mucho más sensible a lo que está pasando en el mercado internacional y que no pueda amortiguar efectos de cambio en el mercado internacional en su propia economía. Claro. Michelle, Argentina y Venezuela, digamos, son casos de dolarización informal en la región, pero El Salvador, Ecuador y Panamá son los 3 países latinoamericanos dolarizados oficialmente. ¿Cómo les ha ido? Mira, Panamá es un país que inicialmente pasa desde ser parte de Estados Unidos a seguir siendo de alguna manera parte de Estados Unidos porque sigue su política monetaria al estar dolarizado. Por lo tanto, no ha tenido muchos cambios. Salvador y Ecuador lograron el objetivo de bajar la inflación, pero a costos muy importantes. Y el costo que ellos han sufrido ha sido que es mucho más difícil crecer a través de contar solo con la herramienta de política fiscal y eso no significa que no puedan caer en default, podrían volver a caer en default de todos modos si es que no pagan sus deudas y la única forma que tienen para aumentar el gasto fiscal es o aumentar los impuestos o endeudarse, por lo tanto quedan muy amarrados y eso hace que sean países de crecimiento bastante más lento pese a que son países sin inflación. Hay que entender que la dolarización es una solución cuando ya el país se dio por vencido y cree que la solución óptima, que es un tipo de cambio libre con una moneda del país, es imposible de generarse porque no están las instituciones para que ello funcione. Bueno, y entonces, Michelle, ¿qué significa quedar a merced de la política económica de Estados Unidos? Significa, por ejemplo, que en este caso Argentina tiene una sequía, lo cual está generando que le llegan menos ingresos externos por exportaciones, le llegan menos dólares y lo que debería hacer, ¿no es cierto?, es preocuparse de tener una política más expansiva para que las empresas exportadoras no quiebren con este problema. Y resulta que si tiene la política monetaria de Estados Unidos, que en este momento está buscando luchar contra la inflación, supongamos que no hay inflación en Argentina, bueno, no va a poder estabilizar la economía o estabilizar
o dar préstamos, ¿no es cierto?, o ser prestador de última instancia en el caso de los agrícolas, los empresarios agrícolas en Argentina, y puede generar que la crisis económica que se genere de la sequía sea aún más fuerte o al menos no puede estabilizar de esa crisis. Michelle, muchísimas gracias por valorar con nosotros estas informaciones. Gracias por la entrevista. Un saludo. Otro saludo. Muchas gracias. Y nos quedamos en la región, ¿no, Ana? Así es, y se suman las voces que piden abrir un corredor humanitario para que cientos de migrantes que salieron de territorio chileno puedan cruzar hacia sus países de origen. Según la Oficina de la ONU para los Refugiados, cada día se concentran hasta 200 migrantes en las fronteras entre Chile y Perú. La ONU ha pedido a los gobiernos de Perú y Chile que dialoguen para solucionar el problema migratorio, precisamente en la frontera de Tacna, donde desde hace 3 meses se hallan varados migrantes procedentes de Venezuela y Haití. La bandera de Perú ondea a pocos pasos antes de entrar al país. Se trata del paso fronterizo de Tacna. Aquí decenas de migrantes llevan varados cerca de 3 meses sin poder volver a sus respectivos países. Según un informe elaborado por la Red Nacional de Migrantes, la única opción para los que no quieren seguir esperando es pasar a territorio peruano durante la noche por pasos no habilitados. Porque somos muchos padres y madres de familia que estamos parados acá, durmiendo mal en esta situación, pasando frío, este sol. No es fácil estar parado ahí esperando una respuesta en esa resolana. Tampoco me voy a ir por el desierto, ni voy a andar corriendo porque no soy ningún delincuente, ¿verdad? Y como ser humano, yo merezco la oportunidad de llegar a mi destino, a mi país. Nadie puede negarme el derecho a llegar a mi casa. Los migrantes, en su mayoría haitianos, venezolanos, colombianos y ecuatorianos, dejaron Chile las últimas 2 semanas tras el endurecimiento de los controles migratorios. Perú les impide el paso alegando falta de documentación y decretó el miércoles el estado de emergencia por 60 días en sus fronteras, ordenando el envío de militares para bloquear el ingreso de más indocumentados. En un primer momento, un grupo de migrantes rebasó la capacidad operativa de 2 puestos que se encontraban e ingresaron, pero fueron reconducidos a la línea de frontera. La ONU ya ha solicitado a los gobiernos de Perú y Chile buscar solución al problema migratorio en la frontera de Tacna. Perú, por su parte, se ha comprometido a mantener sus fuerzas armadas al menos a 100 metros de la zona limítrofe con Chile, donde continúan decenas de personas en un angustioso limbo. El acuerdo del gobierno mexicano con La Habana para traer a más de 600 médicos cubanos al país, cantidad que se va a duplicar este año, genera críticas por parte del personal de salud mexicano y no solo. El objetivo de las brigadas es cubrir miles de plazas que quedaron vacantes tras una convocatoria a más de 14.000 egresados mexicanos que a menudo rechazan esos destinos por la inseguridad, los bajos salarios y la falta de equipamiento para sus especialidades. Deutsche Welle visitó a algunos de los médicos en el hospital de Uruapan, en Michoacán, donde las demoras y la violencia tampoco han permitido cubrir todas las necesidades. Esta doctora llegó a México en diciembre para atender en el hospital de Uruapan, la 8ª ciudad más peligrosa del mundo. Darailis es una de las 500 médicas que el gobierno cubano acordó enviar hace un año. Unas misiones que pretendían brindar acceso a la salud en los lugares más remotos y violentos del país. Para Darailis es una forma de sostener a su familia, por eso antes también fue brigadista en Venezuela. Estamos viviendo en un hotel que es bastante seguro, que hasta ahora no ha habido ningún problema de inseguridad porque no hemos sentido nada de agresión ni nada, y nuestro salario es una manutención que tenemos aquí en el gobierno. Nuestro salario está en Cuba y se le da y se le brinda a nuestros familiares. Este marzo, el ejecutivo de López Obrador anunció que se duplicarán esas brigadas con otros 610 médicos. El objetivo es cubrir las 7.000 vacantes de especialidades que los egresados mexicanos dejaron sin ocupar tras una convocatoria de más de 14.000 plazas. Uruapan es una ciudad de 360.000 habitantes y su hospital general tenía una urgente necesidad de especialistas y un déficit de equipamiento.
La falta de recursos para ejercer su especialidad y los bajos salarios son otros de los motivos del rechazo del personal sanitario mexicano para trasladarse a ciertas regiones, como explica Malaquías López, una de las eminencias médicas del país. No porque no haya seguridad, sino porque no hay manera de funcionar. Es muy tonto pensar que en las comunidades rurales remotas hagan falta especialistas, porque ni siquiera tendrían con qué trabajar. La falta de condiciones tampoco es ajena a las misiones cubanas. Deutsche Welle habló con un médico cubano que estuvo 3 meses en México antes de escapar por vivir en el hacinamiento y sin recibir ningún salario. Desde Estados Unidos oculta su identidad por temor a represalias contra su familia en la isla. A veces llegabas y en el hospital tenías que quedarte durmiendo en la misma sala del hospital. Te ponen a alguien del partido para estar vigilándote o estar diciéndote lo que tienes que hacer. Alguien del Partido Comunista para que regresara a la misión. Y todo ahí es una amenaza. Si no haces una cosa, siempre se toman medidas contra ti. Por deserción se le aplicará la ley de los 8 años, el tiempo en que no podrá regresar a Cuba. Es una de las medidas por las que Naciones Unidas tildó las misiones cubanas como una forma de trabajo forzoso. Otro de los desafíos ha sido la convalidación de la cédula profesional, que ha dificultado el ejercicio de los médicos, además de las demoras para su arribo. En Michoacán todavía faltan 16 de los 43 que habían pactado, lo que ha dejado sin cubrir a 13 de los 21 municipios previstos. Solidaridad o política, las misiones cubanas son apenas un paliativo que pone de relieve las carencias del sistema sanitario en México. Y nos vamos a Brasil. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva firmó este viernes decretos que demarcan 6 nuevos territorios para pueblos indígenas, los primeros desde 2018. Un proceso de reconocimiento de tierras establecido por ley y paralizado desde 2019 por decisión del anterior mandatario, el ultraderechista Bolsonaro. Lula visitó un campamento en Brasilia con cerca de 6.000 indígenas que denunciaron la violencia y la invasión de sus tierras por parte de empresas mineras y madereras. En esta cita, los representantes de pueblos nativos denunciaron además el impacto del cambio climático en la Amazonía y en sus propias vidas. La regularización de estas zonas se suma a unas 600 reservas indígenas ya reconocidas por el Estado, con una superficie que cubre cerca del 14% del territorio nacional. El Papa Francisco visita la Hungría de Viktor Orbán. Frente al ultranacionalista primer ministro, el Papa instó este viernes en Budapest a recuperar el espíritu de la paz europea y abandonar los intereses propios. La guerra en Ucrania y el drama de la migración en Europa marcan, como no, esta visita a este país de Europa Central de 9,7 millones de habitantes, y un 39% de la población es católica. Al contrario de sus vecinos, el gobierno de Hungría, un país fronterizo con Ucrania, quiso mantener los lazos con Moscú y tampoco acepta enviar armas a Kiev. Un viaje para volver a abrazar a los católicos húngaros. Así ha descrito el propio Papa Francisco su segunda visita en menos de 2 años al país centroeuropeo. Y llegó a emocionar a los fieles en la Catedral de San Esteban. Hemos acudido con enormes expectativas. Nos da mucha esperanza y alegría que el Papa esté de visita. Es una bendición para nuestro país. Paz y amor para el mundo entero. Espero que mi fe sea aún más fuerte cuando escuche su voz. No puedo creer con suficiente fuerza porque hay muchos problemas que no se resuelven. Poco antes, el Papa se había reunido con la presidenta Katalin Novák y el primer ministro Viktor Orbán. Él y el pontífice tienen opuestas posturas en temas como la inmigración y la interpretación de los llamados valores tradicionales del cristianismo. Orbán defiende una dura política antimigratoria.
Después, Francisco se dirigió a los altos funcionarios húngaros para exponerles su opinión sobre la actualidad mundial. Aumenta el nacionalismo y se utilizan expresiones y términos cada vez más duros para confrontar a los demás. En el plano internacional parece incluso que la política sirve más para despertar emociones que para resolver problemas. La madurez alcanzada parece dar paso hacia atrás con los horrores de la guerra, hacia una adolescencia beligerante. El domingo el Papa se reunirá con personas sin techo y refugiados. Su visita concluirá el domingo con una misa ante el Parlamento húngaro. Nosotros damos paso a otros temas que también queremos destacar a esta hora. 11 personas murieron ahogadas y otra está desaparecida tras el naufragio de un barco de pasajeros en la isla de Sumatra, en el oeste de Indonesia. La embarcación transportaba a 74 personas, incluida la tripulación. Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a las infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías y el cumplimiento laxo de las normas de seguridad. Australia ha cerrado su planta eléctrica más antigua alimentada por carbón. La central de Liddell se construyó en 1971 y suministraba el 10% de la electricidad del estado de Nueva Gales del Sur. La medida se produce en pleno proceso de transformación hacia las renovables, en donde más del 70% de la energía aún procede de los combustibles fósiles. China se prepara para una cifra récord de desplazamientos durante el fin de semana previo al Día del Trabajo. Las autoridades calculan que solo este sábado se van a realizar unos 19 millones de viajes por ferrocarril. Viajes que podrían suponer un impulso muy necesario para el sector turístico chino, que aún se está recuperando de las severas medidas anti-COVID. Carolyn Bryant Dunham, la mujer blanca cuya declaración condujo al linchamiento de un adolescente afroamericano en 1955, murió a los 88 años de edad en Luisiana, Estados Unidos. Había acusado a Emmett Till, de 14 años, de silbar a su paso en el estado de Mississippi. Su marido y otro hombre torturaron y asesinaron al joven basándose en el alegato de la mujer que nunca llegó a probarse. Los asesinos fueron absueltos por un jurado compuesto exclusivamente por blancos. Sin embargo, las fotografías del cadáver publicadas en una revista contribuyeron a impulsar el movimiento por los derechos civiles en el país. Bryant Dunham reconoció en 2008 haberse inventado la acusación contra Emmett Till. Nada más, aquí lo dejamos. Feliz fin de semana.